es importante que evitemos en lo posible estos contratos civiles. El empresario debería de plantearse cuáles son las contingencias que van a tener mayor impacto en mi negocio. Finalmente, hay un mensaje que está dando. Sí. Yo doy los permisos en función a la cara del trabajador o de quien sea. Y eso no lo puedes hacer. Yo conozco una empresa que deudaba hasta 240 días de vacaciones. ¿Imaginas los años que no salió esa persona? Hola, eres empresario, dueño de tu propia empresa y también gerente general. Quédate en este video. El día de hoy nos acompaña Pedro Carabedo. Sí, te acordarás de ese video. Aquí te dejo el link de esa primera parte en la que tuvimos la oportunidad de conversar con Pedro. Pedro Carabedo es abogado laboralista peruano con mucha experiencia, especializado en temas laborales. Hola Pedro, bienvenido nuevamente a este espacio. Javier, muchísimas gracias por darme nuevamente la oportunidad de dirigirme a, bueno, a la gente que te ve, que te escucha, y particularmente en estos temas que pueden ser de interés de los que nos están escuchando, ¿no? Viendo. Te comentaba de que la primera parte de la charla que tuvimos ya hace unos meses impactó bastante. La gente nos comentaba, la gente ha compartido, la gente ha comenzado, yo diría que a reflexionar sobre la importancia que hay del manejo de la gestión de las personas, tema laboral, legal y todo eso que muchas veces lo damos por descontado o porque todo va a ir bien y al final cuando las papas queman, comienzan a aparecer los incendios y vienen los problemas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, esto es una constante, ¿no? Sobre todo la gente que recién empieza en el negocio, que emprende, que pone un negocio, se dedica en lo que para esa persona es lo importante y es vender lo que hace, vender servicios, vender un producto. Se dedica a la parte operativa, a la parte comercial, lo cual está perfecto y es legítimo además. Pero a veces descuidan una parte o la otra pata de la mesa, que es la parte normativa, la parte legal, laboral. ¿De acuerdo? Porque claro, constituir la empresa, pues haces tu minuto de constitución, lo registras en registros públicos y la parte tributaria también lo ves. Pero la parte laboral, la parte de gestión de personas, un poco que no lo van viendo en el camino. No hay una reflexión sobre qué es lo que quiero, dónde quiero llegar, el número de gente, voy a contratar uno, voy a contratar 10, a qué les voy a dedicar, cómo llamo el puesto, qué nombre le pongo, qué horario tengo, qué jornadas voy a tener, qué tipo de contrato laboral le voy a hacer. ¿Le voy a hacer contrato? ¿No le voy a hacer un contrato? ¿Va a ser trabajador de confianza? ¿No es trabajador de confianza? ¿Es importante que sea un trabajador de confianza o no? ¿Qué sueldo le voy a dar? ¿Qué remuneración? ¿La remuneración va a tener algún impacto en los tributos? ¿Voy a pagar aportación? ¿No pago aportación? En fin, hay una serie de preguntas que el empresario se tiene que hacer, incluso antes de poner en marcha el negocio, para que todo lo tenga estructurado. Porque fíjate una cosa, Javier, de eso depende, del tema, por ejemplo, remunerativo, y el impacto que la remuneración tenga en el negocio, de eso depende cómo voy a estructurar la remuneración. Le pongo todo al básico, le pongo condiciones de trabajo, voy a generar horas extras, ¿no? Entonces, todo eso impacta económicamente porque tienes que pagar el impuesto a la renta, tienes que pagar aportaciones sobre estos conceptos. Entonces, es importante que lo tenga definido. Y una vez que tenga definido cuánto va a gastar en planilla, por ejemplo, con esta reflexión que los invito a que tengan, va a tener un impacto en mis costos y en consecuencia cuánto voy a cobrar por los servicios que doy o los bienes que yo venda para que me quede pues un remanente, ¿no? Una utilidad. Por eso Claro. es importante lo que... Aprovecho para comentarte que hemos preparado especialmente para ti, que eres gerente general, dueño de empresa, un pack contable de uso gerencial. En la descripción está el link para que lo puedas descargar totalmente gratis. Yo lo resumiría, Pedro, un poco en planificar, ¿no? En no dar por sentado que esto es de manera estándar o como un enlatado para todos. Todo funciona para todos y muchas veces, como ya lo hemos conversado anteriormente, se agarran contratos de aquí, modelos de aquí y pam, pum, se llenan los datos y se acabó, Así ¿no? es. Y también lo hablábamos, muchas veces se asume que el contador puede saberlo, se lo damos, se lo encargamos y ahí, hasta que no viene una inspección, hasta que no viene un reclamo, hasta que no hay la necesidad de un despido, que ocurre, es normal también que se dé, no nos damos cuenta de eso y el empresario, digamos, piensa que no es su responsabilidad o piensa que el contador o el jefe se encarga de todo. Sí, fíjate, y lo más dramático, a ver, cada uno en lo suyo, ¿no? El contador en lo suyo, pero claro,
Yo he visto que recurren, como tú mencionas, al contador y el contador, que no es un profesional que sepa estas materias, recurre de repente a Google, ¿no? Y baja un contrato que encuentra por ahí, un contrato temporal, y lo aplica. Y los contratos no se deben aplicar, los contratos de esa manera. Los contratos tienen que hacerse de una forma apropiada, que calce perfectamente con la naturaleza del negocio. Porque fíjate, en los contratos temporales, son temporales porque hay una causa objetiva que motiva que sean temporales. El contrato temporal es la excepción. La regla es el contrato indefinido. Porque, digamos, cuando una persona contrata a otra, de acuerdo, hay diversos tipos de contratos. Si yo soy un empresario que recién comienzo, sí puedo tener a todos mis trabajadores con contrato temporal, ¿de acuerdo? Pero si ya tengo tiempo, tengo 3 años, 5 años en el mercado, no debería de tener ya contratos temporales. Entonces, estos los bajan de internet y lo aplican sin más ni más. Y esta causa objetiva hay que hacerla muy bien. Si tú la causa objetiva del contrato no lo haces bien, ¿de acuerdo? El contrato se puede desnaturalizar. Y si el contrato se desnaturaliza, ese trabajador ya es indefinido. Por lo tanto, al vencimiento no deberías de sacarlo, y si lo sacas y el trabajador observa ese cese por vencimiento del contrato de uno que se ha desnaturalizado, te va a pedir la estabilidad y te va a pedir la reposición. Estas cositas que no son menores los debe de saber el empresario, ¿no? Correcto, sí. Nadie dice, que creo que es un poco la idiosincrasia o la manera de pensar, Pedro, que deben saber todo y dicen, bueno, pero yo para qué voy a estar metido en eso si para eso estoy contratando a las personas. Pero yo creo que deben tener lo mínimo de conocimiento necesario de que si no toman en cuenta los detalles, las formas, la aplicación de todos estos temas para su negocio, pueden estar cayendo pues en riesgos, en contingencias, ¿no? Totalmente. Lo que siempre digo es que siempre es más barato cumplir con la ley en el campo laboral que enfrentar una multa de la SUNAFIL o un problema judicial, ¿no? Y acá en el Perú, perdón, para que la audiencia que nos sigue se ponga en contexto, acá en el Perú un proceso judicial toma su tiempo, es desgastante, ¿no? A ver, un proceso judicial te puede demorar entre 3 años, 4 años, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo se lleve el proceso. Los juzgados laborales hoy día se están demorando una eternidad en resolver. El proceso judicial brevemente se divide en varias etapas, ¿de acuerdo? Pero en primera instancia hay dos audiencias, la de conciliación y la de juzgamiento. Y la citación para estas audiencias, que son consecutivas, dilatan en el tiempo. O sea, te llega una notificación hoy día y la audiencia de conciliación te la están planteando de repente para el mes de septiembre. ¿De acuerdo? Entonces, los plazos, si bien en la ley son cortos, en la práctica no lo es por las cargas procesales de cada juzgado. Entonces, es un dolor de cabeza para muchos empresarios, más allá si saben que van a salir victoriosos del proceso o no. Es una demora, tienes que contratar a un abogado, tienes que preparar la contestación, hacer una estrategia de defensa, etc. Y una multa de la SUNAFIL, si bien las multas son progresivas en función al número de trabajadores que tienes y a la infracción que has cometido, y además que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, una multa para las microempresas son mucho más pequeñas que la multa que le imponen por la misma infracción a la gran empresa o incluso a la pequeña. Están discriminadas en función a si eres una micro, una pequeña o una gran empresa, o las demás, ¿no? Entonces, pero igual hay un impacto económico por no cumplir la normativa, ¿no? Por eso siempre digo que es más barato cumplir con la norma que tener la eventualidad o la contingencia y que mañana te caiga una infracción. Yo lo que creo, mira, Javier, es que el empresario, cuando recién constituye una empresa, como te dije allá un momento, aparte de las cosas que bien tiene que hacer comercialmente, etcétera, cómo voy a vender y todo lo demás, tiene que preocuparse por lo mínimo. ¿No? Hay una serie de obligaciones mínimas que el empresario tiene que cumplir, ¿de acuerdo? Tener un contrato, en la planilla, cómo lo registro, qué sé yo. Y para eso tiene que asesorarse con un profesional que sepa. Los contadores pueden saber el tema remunerativo, ¿no? Porque manejan perfectamente esa materia, porque es parte de la nómina.
Pero hay otros temas que de repente el contador no es más apropiado, ¿no? Y tiene que recurrir a una persona que sepa estos detalles. Y creo que es más barato, ¿no? Más Claro, además barato. por las casuísticas. Tú ves casos de casos de casos y me consta, Pedro, porque cuando te molesto, trato de que sean pocas veces que te moleste yo, pero alguna consulta puntual, que son técnicas obviamente, la casuística a ti te da pues la respuesta inmediata. Y yo sé que salen casos incluso que son muy atípicos también, ¿no? Dependiendo de la realidad de la empresa. Y como hablamos de personas, también hay un tema muy subjetivo, tema emocional, marca empleador y todo eso, ¿no? Tú me imagino habrás visto casos de casos. Sí, bueno, en fin, de todo, ¿no? Y además, recuerda que en lo laboral hay determinados hitos que son importantes para el empresario en la relación laboral. Uno de ellos es la contratación, y en la contratación he visto N cantidad de casos, sobre todo al momento de definir qué tipo de contrato voy a hacer. A veces el empresario, porque, digamos, tipos de contrato temporales hay unos 8, 9, dependiendo de la temporalidad, Perdón que te ¿no? corto un ratito ahí. En el Perú, ¿la legislación laboral cambia mucho o es estable, digamos? En realidad que es estable, Ok, es estable. Bueno, dependiendo del gobierno también, ¿no? Eso hay que sí, decirlo, porque sí. hay gobiernos que son mucho más, o congresos, digamos, que son mucho más proclives a cambiar algunas reglas de Ah, juego, ¿no? populistas incluso, ¿no? Sí, populistas, dan más feriados, o yo no tenía previsto estos feriados y ponen unos feriados. Ahora hay un proyecto para eliminar feriados que se ha presentado, no se ha debatido todavía, es un proyecto presentado, pero dependiendo del gobierno Ujú, y del Congreso, ujú. se pueden haber más cambios, pero en líneas generales, la legislación nacional es estable. Nosotros tenemos un decreto legislativo que es el marco de mucha de la normativa legal, que es el 728 de fomento del empleo, que se dio, fíjate, con el gobierno, el primer gobierno en Fujimori. Y esa es la ley, digamos, el decreto legislativo que marca la pauta de mucho de lo que hoy tenemos ya como norma, ¿no? Entonces, por eso te decía Ajá. que a pesar de no cambiar estas normativas relacionadas al tipo de contrato, si lo hago temporal y qué modalidad contractual voy a establecer, está en el decreto legislativo 728. Y hay que elegir apropiadamente qué tipo de contrato que voy a hacer, porque si el tipo de contrato y la causa objetiva está muy mal hecha, va a caer en una inconsistencia, una infracción y van a terminar el trabajador por ser considerado como un trabajador permanente y no temporal. Imagínate, hablando de si la normativa es estable o no en el país, es estable, como te digo, pero tenemos la octava legislación más rigurosa del mundo. ¿De acuerdo? En Ah, otros países no se paga utilidad, por ejemplo, claro, acá claro, pagamos claro. utilidad. O no hay estabilidad como en Estados Unidos, creo. O no hay estabilidad, o las vacaciones son progresivas en función al tiempo de servicio. Incluso, sí. Claro, empiezas con 10 días de vacaciones, Sí, 20 me días de parece muy lógico eso, ¿no, vacaciones. Pedro? Más allá de que sea lógico o no, son tipos de legislación que establecen en cada país, ¿de acuerdo? Pero sí es muy riguroso. Acá el empresario, bueno, digamos, valgan verdades, para el empresario de micro, pequeña empresa sí tiene una diferencia en el número de vacaciones que Sí. tiene, ¿no? Y una 15 días para empezar, diferencia, creo, ¿no? claro, y una diferencia en función, por ejemplo, si a la indemnización por despido, ¿de acuerdo? Eh, O sea, le golpea menos una situación de ese Le tipo, ¿no? golpea menos una situación de esta naturaleza, ¿no? Pero igual a todos le golpea por igual. En la gran empresa, por ejemplo, a todos le golpea por igual, pero estas diferencias en vacaciones, incluso en la gran empresa, hay diferencias en otras latitudes. Acá no, acá son 30 días para todos los que son gran empresa, ¿no? Claro. Entonces, con ese tipo de legislación, el empresario tiene muy poca posibilidad de moverse en el cumplimiento de la norma. Hay que cumplir de todas maneras, ¿no? Por todos los casos que tú has visto, digamos que podrías tú dar una idea de que la mayor parte de los casos suceden por desconocimiento, por negligencia, las multas, las sanciones, los despidos, porque incluso recuerdo que en la charla anterior nos comentabas que incluso para un despido hay que tener una estrategia, ser muy cuidadoso en las formas, en los tiempos, en las formalidades, ¿no? En esa materia, muchas de las incongruencias que ocurren es porque llevamos mal un procedimiento de despido, por ejemplo, ¿no? El procedimiento de despido en este país es riguroso, no lo puedes evitar, ¿de acuerdo? Hay formas de extinguir el contrato de trabajo, hay varias. Una es la renuncia, que es un acto voluntario del trabajador.
La otra es el mutuo disenso, en donde tanto el trabajador como el empleador se ponen de acuerdo en dar por terminada la relación laboral. Esto es posible, ¿de acuerdo? La jubilación es otra explicación por la cual la relación termina y el despido es otra. El despido es un acto unilateral del empleador, porque el trabajador ha cometido alguna de las faltas graves que establece la ley. Ojo, falta grave. Yo no despido porque me dé la gana y porque día amanecí de alguna manera y decido desvincular a una persona, ¿no? Sino porque ha cometido una falta grave o un incumplimiento en el tiempo y tengo que acusarlo o, como decimos, imputarle la falta al trabajador. El trabajador tiene un plazo determinado para responder esa imputación y luego al empleador le corresponderá decidir si en función a lo que me dice el trabajador en ese descargo, yo voy a proceder al despido o no. Es así en la norma, ¿de acuerdo? Pero en la práctica sucede a veces que el empresario despide sin más, despide sin ningún motivo aparente, despide cargado de repente por la ira, por el enojo. He tenido el caso, el más reciente, por ejemplo, de un trabajador que cometió una falta, pero que no estaba realmente bien ¿Demostrada? determinada, Ok, no era demostrable. O ok, sea, era el caso de un trabajador que había conseguido clientes para su base de datos de una forma que el cliente de la empresa, ¿de acuerdo? No le parecía apropiada. Había conseguido una base de datos de la competencia, digámoslo así. Y por eso el cliente de esta empresa, que era mi cliente además, terminó con el digamos contrato que la empresa o su empleador le dijo, tú has conseguido una base de datos de manera, digamos, poco ética, inapropiada, no sé si efectivamente. ilegal. Esa era, digamos, la causa de término del contrato Ok, comercial con la empresa. ok, Y obviamente mi cliente dijo, a estos trabajadores que han visto involucrados en estos temas, no los quiero. Entonces, inteligentemente ahí recurrió a un asesor, porque cualquier empresario que pierde un cliente por negligencia o por acción de estos trabajadores, los hubiera votado mal, ya no te sí, quiero acá, porque claro, pierdes un cliente, pero, sí, pero felizmente primó, digamos, la cordura. Le hubiera salido mucho, mucho más caro hacerlo y dijo, hay que sacarlos, pero hay que sacarlos bien, ok. ¿de acuerdo? Y a un trabajador que comete una falta es posible sacarlos bien, ¿de acuerdo? Siguiendo este procedimiento, sin duda, ¿no? Pero tienes que hacerlo. Esos casos he visto un montón, por ejemplo, ¿no? El tema también de la contratación es otro tema, ¿no? Establecer una serie de condiciones al trabajador que hoy día, digamos, el empresario de repente solamente le preocupa el contratarlo, pero celebrar un contrato. El contrato debo presentarlo al Ministerio de Trabajo, no lo tengo que presentar al Ministerio de Trabajo. Entonces hay una serie de cuestiones que es importante que se sepan, ¿no? Y también hablábamos de la otra etapa, cuando ya estaba contratado, la estancia, donde ya hablamos del tema de seguridad y salud ocupacional, de las vacaciones, de la programación, porque no sé si has visto que hay muchos casos en los cuales los empresarios no dan las vacaciones oportunamente. El tiempo pasa, el tiempo apremia, hay mucha carga de trabajo, no se han organizado y no hay reemplazos, pierden de vista totalmente la necesidad que tiene de descansar la persona como tal, como ser humano, y siguen pasando, se acumula y después, oye, ya, o te compro las vacaciones, lo cual a veces no lo hacen, y viene el tema, ¿no? Complicado. Claro, recordemos, en la legislación nacional, si un trabajador no goza sus vacaciones dentro del año siguiente al que ingresó, le tiene derecho a una indemnización por no gozar de vacaciones. Eso le corresponde. ¿De acuerdo? Pero aún comprando las vacaciones acumuladas, ya hay ejecutorias de la Corte Suprema que establecen que aún cuando yo pague esas vacaciones Ya vencidas, digamos, ¿no? ya vencidas, el trabajador tiene derecho a la indemnización, a ese tercer sueldo. Entonces, no se soluciona el tema pagando las vacaciones. Porque yo puedo tener un trabajador con 120 días de vacaciones y compro, no sé, compro 60 días de vacaciones, ¿correcto? Pero solamente le he pagado las vacaciones. Y el tercer sueldo, que es la indemnización, no le pago y de repente el empresario dice, ¿por qué lo voy a pagar si esa lo compré? No, se la tiene que pagar también. Pedro, y dime si ahora los trabajadores están más informados, saben sus derechos y reclaman. Pero mira, con el Internet, imagínate, ¿no? O sea, O se pasan la voz, ¿no? no, tú googleas cualquier tema de vacaciones, lo primero que te sale es el Ministerio de Trabajo informando de los derechos, lo cual está muy bien, Increíble. ¿de acuerdo?
o lo conversas. Hoy día eso es una aldea global, no estamos solos. Entonces el trabajador, como tú bien dices, cada día está más informado y está bien que esté informado. Sí. Entonces, por eso estos temas que estoy hablando los conoce el trabajador. O de repente salió el trabajador mal y lo conversó con alguien y le contó, y me sacaron de la empresa y te pagaron tanto, sea o no abogado, su interlocutora, Sí. tal cosa, oye, te pagaron esto, pero tienes que pagar, te han sacado así, no te deberían sacar así, es un procedimiento, está dentro del plazo. Entonces, el trabajador está informado. Por eso hay que cumplir con todo lo que establece la norma, ¿no? Es la mejor alternativa para evitar estas Curarse en salud, contingencias. ¿no? Claro. Y en el tema de las vacaciones que mencionaste hace poco, por ejemplo, hace un momento, es verdad, el empresario, como en esta vorágine que significa el trabajar, el crear empresas, ¿no? Él no concede las vacaciones, ¿de acuerdo? Y esto, claro, porque además hay muchos casos en donde el mismo trabajador dice, a mí yo no necesito vacaciones, ¿no? El hombre de acero o la mujer de acero, digamos. Yo sigo trabajando, tiro para adelante, pero ojo con los problemas que hay, porque claro, puedes acumular 120 días. Yo conozco una empresa que deudaba hasta 240 días de vacaciones. ¿Imaginas los años que no salió esa persona? Y ponerte al día con 120 días de vacaciones es bien difícil. Tendrías que dar más de 30 días al año para ponerte al día de acá a 2, 3 años. Increíble, claro. Y eso es inmanejable. Compras vacaciones, tienes que pagar 30 días más. Entonces, lo mejor es hacer una programación de vacaciones. Yo quiero que ninguno salga en enero, febrero y marzo. Es un ejemplo que planteo. Perfecto. No quiero que nadie salga en julio. O tus meses picos de operación, eso lo puedes Y hacer. por área también, ¿no? Porque O hay por todas las áreas, área. ¿no? No todos tienen que hacer al mismo tiempo. Recuerda que las vacaciones las decide el empleador. Buen punto, Pedro. El trabajador puede decir, oye, yo necesito tal mes salir de vacaciones. Y el empleador, claro, escuchará, verá la posibilidad, porque si el trabajador necesita salir de vacaciones es por algo, ¿no? Un Normalmente viaje, un tema familiar. vacaciones de los niños, de Sí, los hijos, ¿no es quiere verdad? cuadrar. Quiere cuadrar, lo cual me parece muy bien. Ya. Entonces va a pedir al empresario, oye, necesito salir de vacaciones tal, no sé, 15 días o una semana o un mes, tal mes. El empresario puede aceptarlo como no. Ah, ok. No está obligado. Las vacaciones no las impone el trabajador. La legislación dice que solamente cuando no se pone de acuerdo decide el empleador. En Ok. la práctica, decide el empleador. Yo lo que siempre recomiendo a mis clientes es que programen las vacaciones y que todos los años en el mes de enero informen a los trabajadores cuál es el mes en que le toca vacaciones. Y esto le va a servir, fíjate tú, Javier, al trabajador saber cuándo le va a tocar y que no el mes anterior o a los 2 días antes le diga tú sales de vacaciones mañana o te vas. Eso pasa Eso, bastante. eso pasa. Es posible, pero no me parece adecuado porque como tú bien sabes y como has señalado, el trabajador también tiene derecho a programar sus vacaciones con la esposa, con la familia, con los padres, decir, oye, yo tengo vacaciones, es en enero ahorita, en octubre, programa más algo bonito en octubre. Entonces ya programas algo simpático, pero si te lo dicen una semana antes, días antes, es bien difícil que tú puedas programar algo de vacaciones más allá del mero descanso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante conciliar. Ahora, Ujú. solo cuando no se concilia con el trabajador la fecha, las impone y las decide el empresario. Eso es verdad. Bajo esa premisa, siempre es importante que la decida el empresario a comienzo de año. Y de forma tal que a todos sus trabajadores a comienzo de año le diga, a ti te corresponde en marzo, a ti te corresponde en abril, no todos van a salir al mismo tiempo y lo hago programadamente, ¿no? Para que no haya un impacto sobre todo en el negocio, para que los Claro. puestos no se queden vacíos, ¿no? Y si bien es cierto, tú mencionas que el empleador tiene la facultad por ley de poder, digamos, direccionar, decidir los periodos de vacaciones. Yo creo que acá también hay un tema que va más allá de lo legal, ¿no? Sino que es el tema de gestión de talento, clima laboral, marca empleadora, porque obviamente si tú conversas con el trabajador para llegar a un acuerdo en el cual él se sienta cómodo o cómoda salir en determinado periodo porque tiene necesidades familiares, privadas, lo que tú quieras, esa comunicación creo que es clave, ¿no? Mira, a eso yo lo llamo cultura del negocio. ¿No es verdad? Toda empresa debe tener una cultura determinada en varios ámbitos. Una cultura determinada frente a la atención de un reclamo de un cliente, por ejemplo. Una cultura determinada frente a su trabajador.
cómo administro las vacaciones, cómo administro los permisos, las licencias, en qué ocasiones voy a dar la licencia, cómo administro el desempeño del trabajador. Voy a fiscalizar el desempeño, voy a hablar con el trabajador, voy a interesarme por sus temas personales, los que tengan eventualmente un impacto en el negocio. Nació un hijo, lo voy a felicitar, se casa, lo voy a felicitar, le voy a dar un día libre. No, todo esto, o sea, y muy bien el tema que planteas, porque el empresario debe preocuparse primero por la parte normativa, como bien he señalado, cumplimiento de la ley, cuáles van a ser las normas que van a regir en la relación laboral, pero también debería yo dedicar un tiempo a plantear una estrategia respecto de la cultura, cómo es la empresa respecto de sus trabajadores. Y el tema que tú planteas me llama a otro que tiene mucha relación y es lo que comúnmente llamamos el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es una norma que regula todas las situaciones que pueden ocurrir en la empresa. La contratación, las medidas disciplinarias, incluso de vinculación, las vacaciones, las Todas las horas casuísticas que extras, pues, se puedan dar. todo lo que puede ocurrir efectivamente dentro de la relación laboral. Ok. Eso debería ir plasmado en un instrumento normativo que es el reglamento interno de trabajo. Por eso se llama interno, porque aplica para cada empresa, ¿verdad? Implica para cada empresa y en la relación laboral con el trabajador de esa empresa particularmente, Porque ¿no? también ahí ocurre, Pedro, he visto casos en los cuales las empresas copian y pegan. Oye, reglamento, préstame tu reglamento. Igualito. Y el reglamento no debería, jamás debería ser un copia y pega, porque, como te digo, lo que está en el reglamento es la cultura, cómo yo manejo mis relaciones laborales, cómo las voy a manejar, ¿de acuerdo? Normativamente, en la ley figura que el reglamento interno es un instrumento obligatorio solamente para las empresas que tienen más de 100 trabajadores. Es decir, solo las empresas que tienen más de 100 trabajadores o 100 trabajadores en adelante deben tener obligatoriamente un reglamento interno de trabajo presentado al Ministro de Trabajo y todo esto. Pero lo que yo siempre recomiendo a mis clientes es que al margen de que es obligatorio o no, todas deben de tenerlo. Así porque, Porque justamente lo que estoy mencionando en un comienzo, o sea, si yo quiero que mi relación laboral sea transparente, pues no hay nada mejor que decirle desde el día uno al trabajador cómo voy a gestionar mi relación laboral. ¿Cuáles son las reglas de vacaciones, por ejemplo? ¿Cuáles son las reglas en caso de permisos? ¿En qué casos voy a otorgar permisos? ¿En qué casos no? Los descansos médicos. ¿En qué casos voy a aceptar un descanso médico? ¿En qué casos no? ¿En qué casos voy a imponer una medida disciplinaria? ¿En qué casos no? ¿En qué casos cierta conducta es prohibida? ¿En qué casos es permitida? eso te iba a... ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las prohibiciones? Ok, Eso debería ir plasmado ok. en el Reglamento Interno de Trabajo. ¿Y qué mejor que desde el día uno el trabajador conozca toda esa normativa? ¿No? Porque recuerda que cuando un empresario recién comienza y se dedica a lo suyo, de vender, ¿no es verdad? Y estos temas lo va dejando un poco de lado, no tiene de repente tiempo para ir construyendo esta cultura, ¿de acuerdo? Exactamente, Y lo totalmente. va haciendo en el camino, Sí, ¿no? Entonces, y otra cosa importante, perdón que te haya interrumpido, porque imagínate que un trabajador venga y viene, no sé, Juanita, y dice, oye, y yo necesito un permiso porque, no sé, mi tía se ha caído, ¿no es verdad? Y yo digo, oye, pero en fin, el tema de tu tía, y decide que no. Pero al mes siguiente viene Jorge, ¿no? Y también le dice, oye, mi tío ha tenido un problema, y le concede permiso a Jorge. uy, ahí hay un problema. Un problema serio, porque está siendo inequitativo, ¿de acuerdo? Al margen de que no hay una obligación de conceder los permisos, finalmente hay un mensaje que está dando. Sí, Yo doy los permisos en función a la cara del trabajador o de quien sea. Y eso no lo puedes hacer. Entonces, mejor es tener, como digo, todo esto desde el día uno, claro, en qué caso concedo permiso, en qué casos no, para que los trabajadores sepan cuáles son las reglas en cuanto a los permisos, por ejemplo, desde el día uno, ¿no?
Si hasta aquí este video te parece interesante, lo puedes poner en práctica, danos un like y compártelo para que más personas ganen conocimiento sobre la base de la experiencia. Claro, porque cuando uno empieza, son pocos trabajadores normalmente y dice, bueno, no necesito esto, somos pocos, tenemos confianza, podemos manejar todo, pero creo que es muy válido esto que comentas al relacionarlo con el hecho de que esto puede ser los primeros pasos de generar una cultura, porque ya Efectivamente. teniendo algo normado, como en el reglamento interno de trabajo, te vas dando cuenta de qué prácticas tienen, como el ejemplo que has dado del permiso, si es que sucede algo con un familiar no tan directo, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, el tema de la cultura, qué prácticas tengo en el interior, cómo evalúo, voy a evaluar, no voy a evaluar al trabajador, las promociones, en qué casos voy a promover a un trabajador, en qué casos no. Todo eso se puede cubrir en el reglamento interno de Todo trabajo. eso puedes perfectamente establecerlo en el reglamento interno de trabajo, ¿de acuerdo? El tema de los lactarios, por ejemplo, que es una obligación que tienen las empresas que tengan más de 20 mujeres en edad fértil, digamos, tienes que tener obligatoriamente un lactario al interior de la empresa. Y ese lactario, el uso de ese lactario, que Exclusivo para eso. es exclusivo para eso, pero tiene que tener algún tipo de explicación, cuánto lo usa la madre que necesita extraer leche materna, cuánto tiempo lo voy a usar, en qué caso lo voy a usar, cuál es el procedimiento, dónde va a estar ubicado. Todo tiene que estar en el reglamento. Por ejemplo, hay lo que se llama en la norma una ley de prohibición de discriminación remunerativa, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. Hay otro que es prohibición del hostigamiento sexual laboral. Y por esto último, las empresas deben tener un comité de intervención. Deben tenerlo todas, el comité de intervención. Y el hecho de que el comité de intervención vaya a participar en ver estas cosas debe tener un procedimiento de la denuncia, por ejemplo, por hostigamiento sexual. Todo eso debe estar en el reglamento de trabajo. Ahora, puedes establecerlo en una norma aparte si no lo tienes. O sea, no hay una obligación Ujú. de tener esto en el reglamento interno, pero si ya tienes un reglamento interno, todo lo que regule, incluso estos temas, debería estar en ese documento, ¿no? Todo, absolutamente todo, todo en la vía, la contratación, en qué caso voy a contratar, Claro. en qué caso voy a transferir, en qué casos voy a mover un trabajador de un lado a otro, todo perfectamente puedes ponerlo ahí. Ahora bien, el otro día terminé un reglamento interno de trabajo con 240 cláusulas, ¿de acuerdo? A primera impresión uno podría decir es demasiado. Bueno, es que era una empresa grande y requería de tener una serie de cosas bien Ok, normadas. ok. Pero tú un reglamento interno de trabajo lo puedes hacer con muy pocas cláusulas y defines simplemente cuáles van a ser los temas que tienen necesariamente que estar la contratación, en qué caso voy a Claro, dar vacaciones, las claro, licencias, lo mínimamente que tú consideres importante claro. tiene que estar ahí. La vez pasada escuchaba un caso que no sé si, bueno, puede sonar muy anecdótico, pero, por ejemplo, ¿se puede prohibir que haya una relación sentimental en la empresa? A ver, no puedes prohibirlo, ¿no? O sea, eh, Prohibido enamorarte de tu compañero de a trabajo. ver, digamos, en el corazón no manda la empresa, ¿no? O sea, no manda ni Dios en el corazón. Entonces, lo que sí puedes establecer, y eso es perfectamente posible y legal además, que si hay una relación en un equipo, en donde que vincule, por ejemplo, a dos trabajadores en el mismo equipo, trasladas uno de ellos a otro lado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si los tengo dos en el mismo turno, cambiaré de turno uno de ellos, ¿no? Si hay una relación emocional, que también es corriente, entre el jefe y la subordinada o el subordinado, Entre el este, gerente y la secretaria. por ejemplo, ¿no? Sacas a uno de ellos, en este caso seguramente sacarás a la secretaria y la mandarás a ocupar otra posición, ¿no? Yo conozco empresas que existen estas políticas, Ok, ¿no? Incluso pueden estar en reglamento interno de trabajo, pero tú no puedes sacar de la empresa ok, a un trabajador o ok. trabajadora por incumplir esa norma, Puedes no tomar puedes. medidas que, digamos, eviten cualquier tipo de conflicto de intereses incluso. Ese es el motivo, o sea, digamos, tú podías pensar, pero ¿por qué no pueden haber dos personas trabajando en la misma área? Porque se generan conflictos después. Imagínate que ese jefe o esa jefa tenga una relación emocional
con un chico o una chica que es parte del equipo. Y ese chico o chica comete un error. Ujú, sí, O sea, la apreciación que va a tener ese jefe va a estar teñida, digamos, o afectada, ¿no? Por esa relación. No va a ser objetivo, ¿de acuerdo? En el tema de los permisos, en el tema de la evaluación, por ejemplo, imagínate no tener que evaluar a tu enamorada o tu enamorado, ¿no? Es poco objetivo. Entonces, en estos casos, si bien existe, yo conozco empresas que lo tienen en el reglamento interno de trabajo, no puedes sacar por eso, pero sí puedes poner medidas paliativas para evitar esos conflictos que pueden ocurrir, ¿no? ok, Mover de turno, moverlo de ocupación, ¿no? Si lo tengo como auxiliar de contabilidad, lo mandaré a auxiliar de, no sé, de facturación. claro. La cosa es sacarlo de esa posición, Ok, ¿no? ok. Interesante. Mira, no me había puesto a pensar desde ese punto de vista, pero en general el mensaje que yo me llevo, y creo que la audiencia está muy atenta a esto, Pedro, es prever, ¿no? Ser precavido, planificar, tratar de tener todo mapeado, que sea lo más básico, y obviamente irá enriqueciéndose en función al crecimiento de la empresa, ¿no? Fíjate, hay una serie de contingencias, ¿de acuerdo? Que un empleador puede tener respecto a sus trabajadores, ¿de acuerdo? Estas contingencias pueden acarrear a la postre con una multa de la zona FIL o un proceso judicial, ¿de acuerdo? Hay contingencias que tienen un mayor impacto que otras, ¿de acuerdo? Entonces, en función a eso, como tú habías señalado, el empresario debería de plantearse cuáles son las contingencias que van a tener mayor impacto en mi negocio. ¿En serio? Esa es una excelente pregunta que debería hacerse un empresario, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la ley laboral, en el reglamento de la SUNAFIL, establece un listado de todas las infracciones que el empleador puede cometer. Un inspector de trabajo no puede imponer una multa porque se le ocurra. Esa multa tiene que tener un amparo legal, tiene que estar en la norma. Lo que no está en la norma no es una infracción laboral, ¿de acuerdo? Entonces, en esa norma establecen infracciones leves, graves y muy grave. Y en función a si son leves, graves o muy graves, es la multa. Una multa muy grave es más elevada que una multa leve, ¿de acuerdo? Entonces, quizá una recomendación sería, oye, fíjate al empresario cuáles son los casos en donde te podrían imponer una multa muy grave. Y esos son los que tienes que tener mucho cuidado durante la relación laboral, ¿no? Y en los temas leves, a ver, lo digo claramente, tienes que evitarlos también, ¿no es verdad? Pero el impacto económico va a ser mucho menor, ¿correcto? Una multa leve para una gran empresa te puede costar más o menos 9.000 soles por una sola infracción. Claro. Y para una microempresa te cuesta mucho, mucho menos. Te cuesta 400, Pero 500, igual, 600 igual, soles, pero para el micro es un impacto importante, ¿no? claro. Pero digamos, yo creo que puede el empresario, si quiere atacar primero algo que puede impactarme mucho más duramente, fíjate en este tipo de multas, si puedes cubrir todas las contingencias, que son las infracciones, a buena hora. Pero si vas a tener que optar, pues prefiere evitar contingencias que tengan un impacto económico mayor que las que no lo tengan, ¿no? Hay una práctica muy común en las empresas peruanas, las cuales contratan a las personas con recibo por honorarios como si fueran locadores de servicio, ¿no? Para, digamos, como un periodo de prueba a su estilo, Ujú. ¿no? Los contrato para ver si resultas o no, y luego si pasaste mi prueba de 3 meses, ahí recién empieza la relación laboral, supuestamente, formalmente. Y hay un riesgo alto, ¿no, Pedro? Altísimo, altísimo. Y lo que tú mencionas es algo muy común, ¿no? Y el empresario lo hace por varios motivos. El primero de ellos es porque es mucho más fácil sacar un trabajo, bueno, mucho más fácil entre comillas, digamos, para el empresario, sacar un trabajador que esté bajo honorarios que esté bajo la legislación laboral, ¿no? Porque simplemente al que está por honorarios o recibe por honorarios, que es un locador de servicio, lo saco en cualquier momento y no le pago nada.
En cambio, al que está bajo un régimen laboral, tengo que ver si le corresponde la indemnización por despido, tengo que pagarle vacaciones truncas, gratificación trunca y la CTS, la compensación por tiempo de servicios. Entonces, porque lo puedo sacar en cualquier momento, es que lo prefieren así. Y lo hacen también para este famoso periodo de prueba, ¿no? En el país hay un periodo de prueba de 3 meses, que es el régimen general, o sea, 6 meses, y hasta un año puede llegar para el personal de confianza, que son sus gerentes, en fin, pueden ser jefes, gerentes generales y gerentes, en fin, directores también. Entonces, bajo esta premisa, se establece este tipo de regulación, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Claro. Me ha tocado ver muchos casos en los cuales, Pedro, las empresas, sabiamente creo yo, antes de llegar a un problema que pueda trascender o pueda pasar a un nivel judicial con un trabajador, se conversa mucho, ¿no? Se negocia, se trata de llegar a un acuerdo porque buscan también cuidar la imagen de la empresa. Eso también es conveniente. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una situación en la cual un trabajador no tiene un buen desempeño, ya es reiterativo, pero te cae bien, la persona es muy buena, porque acá nadie dice que se tomen medidas contra la persona, sino por el desempeño y por ciertas cosas. Te das cuenta que es la persona que no debe estar en la empresa, ¿no? Es buena persona, pero no cumple, no da la talla, ya se le dio la oportunidad. Y bueno, en lugar de llegar al camino de tener que despedirlo, buscar una falta grave, empapelarlo, como se dice, se conversa. Mire, ¿sabes qué? Hay esto, hagamos un mutuo disenso. Esa práctica también es apropiada. Absolutamente, ¿no? O sea, digamos, para desvincular a un trabajador tiene que estar, el motivo que origina la desvinculación tiene que estar en la ley. No puedo desvincular al trabajador por cualquier motivo, porque no vino bien vestido, o porque no se cortó bien el pelo, o no sé, por cualquier cosa. Tiene que estar en la norma, y hay faltas graves que están señaladas en la norma. Entonces, he visto muchos casos, por ejemplo, que me plantea el empresario: oye, quiero sacar a fulano de tal, Ajá. y yo le pregunto, bueno, a ver, ¿cuál es el motivo? Y a veces hay motivo que está amparado en la ley, con lo cual se hace la carta de preaviso, todo lo demás, pero hay razones que no están amparadas en la ley. Entonces ahí yo le recomiendo, a ver, o conseguimos que el trabajo renuncie, ¿de acuerdo? O firmamos un mutuo disenso, ¿de acuerdo? Hay trabajadores que renuncian, ¿eh? Hay que decirlo también, pero todo eso depende de una conversación. Hay que Sí, plantear con el sí. trabajador: oye, mira, ha pasado esto, contraté con esas expectativas, tu desempeño no ha sido el apropiado, has cometido estos errores, no te has adaptado a la cultura del negocio, no te empeñas lo suficiente, y realmente la relación laboral se está deteriorando. Antes de que sea peor, ¿no es verdad? Y cometes una falta y como consecuencia esto tenga que sacarte, mejor acordamos, celebramos un mutuo disenso, o renuncias y termina la relación acá. Entonces, el trabajador, hay casos en donde renuncia, pero hay casos en donde no renuncia. ¿Por qué? Porque el mutuo disenso supone no solamente el acuerdo, sino supone que el empleador, le dé un dinero adicional de lo que le corresponde, que es un incentivo, digamos, para que se entienda el concepto. La norma lo llama darle una liberalidad, una suma de gracia, así es el nombre, el nombre de este concepto, ¿no? Pero es un incentivo, esto es un incentivo para celebrar el mutuo disenso. Es decir, aparte de las vacaciones truncas, las vacaciones, aparte de la compensación por tiempo de servicio, los beneficios sociales que te entregue, yo, empresario, te voy a dar una cantidad adicional, un incentivo, una liberalidad, para que tú decidas celebrar el mutuo disenso y desvincular. Ok. ¿De acuerdo? Y eso se celebra en el documento. Ujú. Se hace un documento en el mutuo disenso, ¿no? Y es perfectamente posible. Lo que yo siempre recomiendo al empleador es que estas conversaciones de desvinculación se cerciore que no estén grabadas, ¿de acuerdo? No estén grabadas, porque hay trabajadores que graban las conversaciones Ok, y además no te advierten que las va a grabar, claro. sino las graban. Y el problema de tratar de inducir al trabajador a una renuncia puede incluso desnaturalizar la renuncia. Fíjate tú, Javier, si yo hablo con este trabajador
y le digo, oye, mira, has cometido estos errores, que esto, que el otro, ¿no? Renuncia, si tú no renuncias, te voy a hacer la vida imposible, no te voy a Sí, dar promociones, no te voy a dar aumentos, te vas a quedar con la misma remuneración 5 años, qué sé yo. Y el trabajador dice, ok, ya con esa circunstancia, ya mejor renuncio. Y grabó la conversación. Luego puede ir a la vía judicial para discutir y pedir que esa renuncia sea anulable, sea nula. ¿Por qué? Porque hubo un vicio de la voluntad. O sea, él no renunció voluntariamente. Él renunció inducido, obligado, coactado, a si no lo hacía, pues su vida laboral iba a ser un infierno. claro. Entonces, por eso es importante estas Sí. conversaciones que el empleador se cerciore que no estén siendo grabadas. Oye, vamos a hablar de estas cosas, celulares, por favor, lo dejamos afuera. Porque se ha grabado la conversación con el Claro, celular. claro. Entonces, y sostener esta conversación, si es renuncia, si es mutuo, si es lo que fuese, en privado y que no sea grabada. Eso es Son importante. detalles importantes, Pedro. Totalmente. Yo tengo casos, varios, no son menores. Ahora tú la conversación la grabas y nadie se da cuenta. Y ahí en esa conversación el empresario a veces comete excesos. Errores de forma, ¿no? Maltrata, Claro, obliga, grita, sí. humilla, Deja evidencia coacta. de que, digo, bueno, es algo que tiene que saber cuidarse, inteligencia emocional, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, digamos, otra recomendación también que les hago al empresario es que si hay que desvincular, no lo haga en un estado de humor alterado, con la cabeza caliente. Creo que es mejor o lo haga otra persona del equipo, ¿no es verdad? Una persona, un coordinador, un jefe, ¿no? O que lo haga en otro momento, que baje los humos, que baje el ánimo y celebre la conversación. ¿No? Sí, es mejor que el empresario, el dueño de la empresa, el gerente general, digamos, o el dueño, como digo, esté ajeno a este tipo de procedimientos internos y lo delegue a un tercero Claro, dentro del negocio, ¿no? Porque también si lo haces mal o te graba o que no sabes cómo desvincular, qué sé yo, puede acarrearte problemas. claro. Y lo que sí también quería regresar un poco al punto anterior del tema de los honorarios profesionales que no lo respondía propiamente. Fíjate que el empleador efectivamente incurre en celebrar contratos civiles y no celebrar contratos laborales. Y eso es una desnaturalización de la relación laboral. La legislación laboral tiene algunos principios rectores, ¿no es verdad? La prestación debe ser personal, subordinada y por el pago de una remuneración. Estos son elementos ineludibles de una relación laboral que no se repiten en una relación civil. Por En una relación supuesto. civil no hay necesariamente una prestación personal, ¿no es verdad? Yo contrato a una persona para que me haga una mesa, o contrato a un abogado que me preste un servicio, pero el abogado no está obligado a prestarle directamente, sino hacerlo a través de un equipo. Al empresario le es irrelevante. Yo contrato a Pedro Carabedo, pero Pedro Carabedo puede dar la cara, pero no hacer el servicio, hacer un Ujú. tercero, Así es. alguien de su equipo. Pero si yo contrato a Pedro Carabedo para que desarrolle una actividad en un call center, en una fábrica, un operario, tiene que ser Pedro Carabedo, no su hijo, no su esposa, no su Así suegro, no un es. amigo, sino Así es. Pedro Carabedo, la prestación personal, Sí, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre una relación civil a través de un contrato de locación de servicio y una relación laboral a través de un contrato de trabajo. clarísimo. Entonces, el empleador, como tú bien señalaste hace un momento, prefiere estos contratos civiles porque es más fácil sacar, es más fácil terminar el contrato en cualquier momento y no pago los beneficios sociales. Pero la contingencia es altísima, porque si el trabajador acredita, ya sea en la zona filo, en la vía judicial, que su relación en el fondo era una relación laboral y no civil, va a tener la obligación de reponerlo y reponerlo como un contrato indefinido. O sea, no es que va a regresar, yo celebro con él un contrato No, temporal, no hay sino más. desde el Claro, día uno que claro, regrese, claro, tiene que ser ya indefinido y claro, ponerlo en la planilla. claro. A ese trabajador que no quería, que lo saqué, tengo que poderlo atender en la planilla. Por eso es importante que evitemos en lo posible estos contratos civiles. Es perfectamente posible hacer contratos civiles con profesionales, con contadores, con abogados, con el médico ocupacional,
no con alguien que va a hacer una actividad muy, muy acotada. Por ejemplo, si yo necesito ordenar mi archivo, ¿de acuerdo? Puedo contratar civilmente, por honorarios profesionales, a una persona que se dedique a hacer eso. Solamente eso, porque además tiene un principio y un final. ¿De acuerdo? Solamente va a archivar esto. ¿De acuerdo? Tiene mucha lógica. Lo hace y se va. Sí. Pero no puedo contratar bajo un régimen civil a personas que van a desarrollar la actividad principal del negocio. Eso es altísimamente contingente. Muy importante, ¿ah? Por eso es importante que lo eviten los Sí. empresarios. Pedro, la verdad, tendríamos para ver un montón. En realidad. Ya va la segunda parte. Vamos a ir organizando, creo que varios programas, varias secuencias de esta charla, porque el tema laboral, como el tributario y en general, como todos los ámbitos que están alrededor de una empresa, son importantísimos. Es verdad. Así que te agradecemos nuevamente por haber venido y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Javier, y muchas gracias también a todos los espectadores. Gracias, Pedro. Gracias. Si es la primera vez que nos visitas en el canal, permíteme presentarme, soy Javier Medina y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana. Te veo en el próximo video.